Esta noche acogemos la presentación del libro Persona, de José Carlos. Es poeta, escritor, historiador y defensor de los derechos humanos, cuyas investigaciones han enriquecido y continúan aportando al desarrollo de este espacio y a la reflexión crítica del mismo. Persona es un libro complejo e inclasificable, al ser tanto un trabajo ensayístico, biográfico, testimonial, así como una obra poética experimental que pone en juego el diálogo sobre la violencia y sus consecuencias, así como las huellas que ésta produjo en cuerpos, territorios, comunidades y lugares. En ese sentido, Persona es un libro significativo para esta institución, pues afirma una vez más cómo la construcción de memoria es un ejercicio urgente, delicado y que requiere de una sensibilidad que nunca está suficientemente preparada para procesar la presencia del pasado. Reconstruir nuestro tejido social y nuestros vínculos, luego de haber atravesado uno de los periodos más violentos, es complejo y necesariamente doloroso. Sin embargo, es un camino que debemos recorrer y afrontar, entendiendo además las dificultades que a lo largo de ese andar se presentarán, pero asumiendo un rol activo y honesto en ello. En ese sentido, quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica las coordinaciones realizadas para presentar este libro en el y, bueno, particularmente a José Carlos, amigo también, el compromiso por generar diálogos que nos permitan avisorar la construcción de una cultura de paz en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, José Carlos Agüero es historiador, poeta y escritor, investigador en temas de violencia política y memoria histórica. Es activista de derechos humanos. Realizó trabajo de campo en zonas rurales de Ayacucho para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ha publicado Rendidos, sobre el don de perdonar, el poemario Enemigo y el conjunto de relatos Cuentos heridos. Asimismo, ha colaborado en otras publicaciones sobre desaparecidos, violencia política y educación pública en el Perú, como Memoria para los ausentes. Cada uno un lugar de la memoria, fundamentos conceptuales del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Y Atravesar el silencio, memoria sobre el conflicto armado interno y su tratamiento en la escuela. Vamos a iniciar también con Jorge Villacorta, curador y crítico de arte, investigador en artes visuales contemporáneas en el Perú, integrante del equipo curatorial del lugar de la memoria. Bienvenido. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación que me hizo el Fondo de Cultura Económica y quisiera empezar diciendo que la experiencia de formar parte del equipo curatorial del lugar de la memoria a partir del año 2014, en que fui invitado por Denise Ledgard junto con Natalie Guiñiz, Víctor Vich y Ponciano del Pino, ha sido para mí una experiencia que en muchos aspectos ha cambiado mi percepción de la cultura en el Perú, sobre todo en los aspectos concernientes a la manera en que las artes visuales dialogan con la cultura como parte de ella. Es decir, hay ciertamente lo que podríamos llamar un ámbito especializado en el que las artes visuales se aíslan y de alguna manera u otra es como una especie de burbuja que existe flotando en un ambiente que en muchos aspectos también puede uno decir no reacciona ni a favor ni en contra de la existencia de esto llamado el arte. Es en el contexto del trabajo con el equipo curatorial que conocí a José Carlos Agüero y luego tuve ocasión de leer Los Rendidos, que fue un libro que me impresionó mucho, y ahora con Persona enfrento algo que decididamente es, desde mi punto de vista, excepcional. Es efectivamente tal vez el primer documento de una nueva literatura que tiene como cimiento una posición crítica
frente a todos los discursos que estamos habituados a manejar en el contexto en el que vivimos, en este Perú que tras la experiencia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no logra llegar a ningún buen puerto, aparentemente. Yo quisiera ver al LUM precisamente como este instante de iniciativa estatal con la que me comprometí para sacar adelante precisamente algo que debía cobrar forma, ocupar un espacio y servir de punto de encuentro e intercambio. Es en ese sentido, lo que quisiera decir es que el lugar de la memoria necesariamente tiene que acusar recibo de la publicación de persona, porque la publicación de persona lo que hace es toma todos los elementos que han sido trabajados en el lugar de la memoria y los recoloca, primero los descoloca y luego los recoloca en una estructura, en una configuración que pone en entredicho todo lo que podríamos llamar certezas que fueron convertidas en información que desde el punto de vista del equipo curatorial deseábamos que fuese absorbida, que fuese de alguna manera tomada como la verdad acerca de un periodo y que resulta siendo, creo que como toda construcción museográfica, una versión, una media verdad en la que existen muchos puntos que deben ser investigados más a fondo y establecidos nuevamente a la luz de circunstancias que van cambiando y que cambian vertiginosamente, como creo que hemos podido constatar este año. Lo digo ante todo porque si hay un espacio que en el lugar de la memoria fue de una representación muy compleja y creo que por eso mismo ha quedado completamente subrepresentado, y justamente ante el libro de José Carlos no me queda sino decirlo, es la matanza de los penales. Es una instancia que está situada tan solo en la línea de tiempo al inicio del recorrido. Y para mí la sensación de que algo estaba definitivamente mal concebido con respecto a eso, bueno, ha ido creciendo a través del tiempo y a la luz de la lectura del libro de José Carlos Persona, justamente ha quedado puesto en evidencia, en mi criterio, de una manera que resulta un tanto alarmante. Lo digo porque creo que como curador, reconociendo que es tal vez el trabajo curatorial más importante que he desarrollado en mi trayectoria, uno puede cometer errores y creo que parte del trabajo curatorial es precisamente también reconocer dónde radican esos errores y tratar de trabajar más precisamente, digamos, de una manera más justa para lograr que ciertas construcciones de situaciones que no han sido presenciadas, pero que precisamente deben ser investigadas y presentadas de una manera que no escamotee, sino más bien constituya un momento, un pasaje en el que las cosas queden más en su lugar en términos de lo que deseamos equilibrar dentro del contexto de la búsqueda de verdad y reconciliación. Es decir, tal vez
procedimos de una manera que fuera muy simple, con los puntos que debíamos trabajar para la comisión de alto nivel, pero lo digo porque ciertamente José Carlos, al haber perdido a su padre precisamente en ese momento aciago, en probablemente una de las incursiones más aplastantes del Estado en el combate a Sendero Luminoso, ese despliegue aplastante de poder, esa aniquilación total, de pronto deja ver precisamente todo aquello que no somos capaces de decir cuando construimos un guión museográfico. Es un espacio que se apoya muchísimo en la fotografía y en el audiovisual, y en ese sentido, en muchos aspectos, creo que soy en buena parte responsable por esas decisiones. El libro Persona, aparte de ser lo que podríamos describir como una literatura del fragmento con una densidad filosófica que resulta en muchos aspectos radical, precisamente por su adhesión ética a reconocer a la persona humana y justamente a la experiencia que está asociada a el crecimiento, desarrollo, toma de decisiones y expresión de la voluntad de la persona humana, un valor realmente completamente fuera de lo común en el espacio nacional. En vista de ello, pienso que solamente pensar en el aspecto de la utilización de la fotografía como documentación hace que nos veamos obligados a considerar el valor que tiene la palabra, o lo que podríamos llamar una construcción basada en lo testimonial, por encima tal vez del intento de hacer que los documentos fotográficos hablen. Yo lo digo especulativamente porque en muchos aspectos pienso que el lugar de la memoria está en un punto en el que contribuye a que el público se informe, pero lo que queda puesto, me parece a mí, en entredicho muy concretamente a partir de la lectura de Persona, es precisamente de qué tipo de información se trata y si es una información que contribuye de una manera decidida o no a la asimilación de toda una experiencia de largas décadas de violencia en el Perú que continúan hasta el día de hoy. La sugerencia de que la violencia es una experiencia marcante en la ciudad de Lima en la actualidad, no solamente por lo que ocurre en las calles en estos momentos, sino precisamente por los sedimentos de violencia ya existentes, es una visión de las cosas que definitivamente lleva a replantear de saque cierto tipo de discurso que es muy fácil manejar en respuesta a las necesidades que nos son presentadas cuando trabajamos curatorialmente. Me parece que es muy importante que el lugar de la memoria exista, pero yo diría que es más importante aún que el lugar de la memoria esté en una tensión dinámica con la posición crítica de un texto como Persona, de Agüero. Yo solamente quisiera recalcar un aspecto que a mí me pareció imposible de no reconocer mientras leía el libro, y tiene que ver directamente con
el hecho de que el libro me recordó profundamente un texto deslumbrante que apareció en el año 1980 y es La cámara lúcida de Roland Barthes. Para quienes están interesados en fotografía, creo que deben saber que el libro de Roland Barthes es esencialmente un conjunto de meditaciones que fue provocada por el fallecimiento de su madre. De manera que la escritura de Roland Barthes en La cámara lúcida es una manifestación del duelo. Hay mucho de la manera en que escribe José Carlos Agüero que recuerda fuertemente el estilo de Barthes, sobre todo en reflexiones como aquellas que tienen que ver con la fotografía de sus padres, por ejemplo. Pero lo que a mí me maravilla de una manera que necesariamente es grave, tiene que ver con el hecho de que pareciese que el autor no solamente lleva duelo por sus padres, sino también lleva duelo por todos aquellos que perdieron la vida en esos instantes de violencia, en esas situaciones inenarrables, atroces, pero también por todos aquellos que de alguna manera, por su pasividad misma, están muertos en vida, de una manera que en la imaginación poética precisamente le hace también decir que Lima es, en momentos de visión rara y extraña, una necrópolis. Hay un énfasis profundo en lo que es el cuerpo, en concreto, la desaparición del cuerpo, pero también el cuerpo desmembrado, el cuerpo aniquilado, el cuerpo pulverizado, el cuerpo disgregado, disuelto, reducido a nada. Y es en ese punto precisamente en donde la profundidad del duelo se hace más patente y uno realmente como lector se ve sobrecogido. La frase final del libro es justamente una en que persona y silencio se fusionan. El silencio del que habla Agüero es un silencio que solamente puede ser revelado a través de sucesivas lecturas del libro, pues es un silencio ganado arduamente en la escritura de estas páginas. El silencio al final del libro es un silencio que resulta una bendición, pero es también tal vez una de las más potentes formas de estímulo al pensamiento que se haya podido ofrecer a la comunidad nacional en tiempos como estos. Me parece que como experiencia de lectura resulta absolutamente necesaria, y no solamente necesaria, sino decididamente indispensable. Casi no se puede pensar en la posibilidad de una escritura crítica en el país, como dice Jorge Frisancho en su artículo de hoy en La Mula, que no tome en cuenta justamente el pensamiento de José Carlos Agüero. Gracias. Ahora presentamos a Francesca De Negri. Bienvenida. Ella es directora de la Maestría en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Literatura Hispánica
autora, entre otras obras, del Abanico y La cigarrera. Bienvenida. Gracias. Gracias primero a Gabriela Olivo y a Felipe Aburto, que han organizado y han publicado, por supuesto, el libro y han organizado esta presentación. Pero sobre todo mis gracias a José Carlos, que me invitó a acompañarlo esta noche. Yo soy admiradora del trabajo de José Carlos y por lo tanto esta invitación es para mí un regalo y un honor verdaderos. Gracias al público que se ha aventurado en el tráfico de las 6 y 7 de la noche también. Yo he optado por escribir un texto ante este libro, este documento que es tan complejo que pienso que una presentación que le haga justicia tendría que tener un presentador por cada una de las 10 secciones, ¿no? Entonces paso a leerles mi texto. Al cuestionamiento particularmente lúcido y personal que emprendió José Carlos en Los Rendidos frente a la narrativización ya institucionalizada del posconflicto que produce héroes y villanos épicos, ahora, con la publicación de Persona, ese proyecto se renueva para interrogar los esfuerzos de estetización y poetización de la violencia que se viene haciendo con entusiasmo y tal vez poca problematización desde diversos ámbitos artísticos en el país. ¿Cómo hablar por otros sin convertirlos en restos que utilizamos para armar nuestros propios discursos? Y también, ¿cómo hablar del otro sin traicionar su complejidad? Estas son, creo, algunas de las preguntas más urgentes que recorren este libro que me parece clave para el país entero y en las que me gustaría detenerme. Podríamos anticipar que la alternativa que se espera frente a estos discursos que en el texto se señalan como insuficientes y que, sin embargo, saturan los circuitos de producción de memoria, podría estar en manos del testimoniante, cuya legitimidad radica en la primera persona, que no se apropia del otro porque habla, en principio, desde su propia experiencia. El autor que escribe sobre su madre muerta en el conflicto, por ejemplo. ¿Qué podría haber de más legítimo que esa escritura que parte del testimonio personal y del duelo del hijo? Pero en una operación que viene a condensar el alma de este texto deslumbrante, no por nada Jorge Villacorta ha utilizado el mismo adjetivo, José Carlos abre el espacio referencial y dirige, inclemente y riguroso hacia el sujeto autorial, esas mismas preguntas que hace a otros, a esos otros poetas, narradores y estetas que se apropian del otro, mostrando en el proceso su propia complicidad, su propio acto de traición al haberse embarcado, él también, en el proyecto de representación de la violencia. Ante esta crisis de representación que postula Persona, lo que aquí se ensaya es una escritura que se propone nada menos que atajar al lenguaje en su pleno torrente, en toda esa potencia que tiene el lenguaje para encasillar, canalizar y darle forma y significado predeterminado a la palabra, a la idea, al verso que, sin embargo, se esfuerza por nacer fresco, verde, singular, leal a sí mismo y capaz de producir nuevos significados. Nuestro lenguaje está construido penosamente. Al consagrar un tipo de gramática, al usarla, hacemos que nuestra realidad se mueva dentro de ciertos marcos, escribe Juan Carlos. Una tensión clave que moviliza entonces aquí la escritura es la resistencia a la tiranía del significante y al poder del que está dotada la gramática de lo binario, él o ella, yo o tú, yo o nosotros, singular o plural, sí o no, cobarde o valiente, héroe o villano, para construir el sentido de lo permitido. Este ensayo
intenso, agónico, que nos entrega hoy José Carlos, resulta en lo que podríamos llamar una poética de la duda. Ejemplifico con un singular diálogo que pone en escena, hacia las últimas páginas del texto, el yo autorial desdoblado. Esto en la sección 8, que se titula Traición. ¿Sendero Luminoso cometió actos terroristas? Sí. ¿Sus miembros cometieron terrorismo? Sí. ¿Eso los convierte a todo su ser, a su persona? ¿Eso hace que toda su experiencia pueda ser resumida como la del terrorista? Y aquí viene una de las maniobras que singularizan este libro. Contesta: no diré que sí ni que no, porque aunque creo que eso nos empobrece la mirada, sobre todo para comprender esta historia, también creo que si hay víctimas de esas personas que necesitan nombrarlas así, también tiene sentido. Y enseguida da la vuelta otra vez. Un tipo de sentido. Sigue. No todo, pero alguno. Y esa sensibilidad debe ser atendida. Fin de cita. En esta poética de la duda, ni del sí ni del no, se procede buceando en aguas oscuras que desestabilizan uno a uno los sentidos que son las vértebras de la columna de nuestra sociedad, con la esperanza de abrir los marcos conceptuales dentro de los cuales se mueve el sujeto. Pero además se violenta la gramática consagrada, a la que hice referencia antes, con las que pensamos el lenguaje y las categorías literarias con las que pensamos la literatura. Así, en cada una de las 10 secciones que componen el texto, se barajan los géneros literarios clásicos, narrativa, poesía, ensayo, y se les pone en diálogo con imágenes visuales. Este giro pictórico, este complejo juego transgénero entre la caricatura, la fotografía, la viñeta, los dibujos, los mapas y la palabra, entre la visualidad y la escritura, las formas visuales y las formas textuales, llama la atención. Se trata de un nuevo recurso al que echa mano con deslumbrante eficacia para seguir lidiando con muchos de los mismos temas y escenarios montados en Los rendidos, Enemigo y Cuentos heridos, para construir y desconstruir significados consensuados que, sin embargo, hoy han llegado a su límite de esterilidad e ininteligibilidad. A la bulla. Se trata de una escritura transgénero que, más allá del género literario, impacta las identidades de género que se construyen en el texto y que se desplazan en algunos fragmentos del yo masculino al yo femenino, del hijo a la hija, de la madre al hijo o hija, de la hija o hijo a la madre, como sucede, por ejemplo, a la mitad del libro en la sección postnatal. El poema La Otra medita acerca de uno de los temas más intensamente recurrentes en el trabajo de José Carlos, que es el de la madre, que vuelve con fuerza en persona. La madre como el deseo inacible por excelencia, lo propio e intransferible que se escurre hacia lo ajeno, el adentro que se diluye en el afuera. La madre como lo incontenible, a pesar de su concreción física, de su corporalidad, repasada tantas veces desde Los rendidos y encarnada en la díada madre-hijo. La madre como la relación amorosa primigenia, cuya promesa se vuelve a encender una y otra vez, precisamente desde su misma extinción. A la madre vuelve el rostro José Carlos con ojos que la miran fijamente, sin pestañear, con la boca abierta y las alas extendidas. El poema se abre con un epígrafe de Sloterdijk sobre el acto de nacer, que el filósofo alemán describe como el traslado del yo desde el seno materno al seno del mundo, es decir, desde el seno cerrado, cálido, inmesurable de la madre al seno inconmensurable, sordo y frío del universo,
desde el seno materno que contiene y protege al individuo, a ese otro seno que lo deja caer sin asco en el vacío. La madre que en la primera parte de un libro anterior, Enemigo, arrullaba y canturreaba a su bebé antes de arrojarlo a una pira de grasa y materia pegajosa de otros miles de bebés. La madre que en la tercera y última parte de ese mismo libro abre los ojos antes de morir para ver al hijo que ahora ya no puede ver. Al hijo vuelto traidor en su intento infatigable de representarla, y a quien ni el viento más huracanado, a pesar de sus alas abiertas, puede arrastrar para alejarlo del pasado, que es su origen, que es su lugar en la historia. Ese hijo bien anclado contra viento y marea, sin embargo, duda. Abre este poema de postnatal con una pregunta. ¿Cómo debo empezar esta historia? ¿Debo decir, la seguí toda la vida sin que se diera cuenta? ¿O yo era ella sin serlo? ¿O qué difícil fue serte? O tal vez lo más justo fuera que no dijera nada. Pero entonces, ¿cómo podría empezar a contar esta historia? Con el traslado de la persona gramatical del yo al tú, qué difícil fue verte, se efectúa una ambiguación del papel que ocupan la voz poética el yo, el oyente o lector, el tú, y el otro, ella. Sigo citando. Lo mejor será decir que la seguí en silencio por años, que fui su copia, que aprendí sus ritmos, sus gestos, sus movimientos nerviosos, que aprendí a latir su corazón. Versos más adelante, la ambiguación incumbe al género sexual del yo poético, desde el que ahora una hija, ya no un hijo, copia los pasos, copia la torpeza, la inexperiencia, los hipos, la mirada, las palabras, los sueños, el miedo, el amor, pero sobre todo el dolor de la madre. Muchas veces me sentí derrotada. ¿Cómo seguirla sin chocar con su frontera indefinible? Inasible como es la madre, el hijo la sigue toda la vida. Tan inasible que opta contra toda lógica esta madre por no salvarse de la muerte. Esa madre a la que se copia porque se ama, arroja al hijo que le ruega que se vaya a otro lado, a otro país, para salvarse de morir. Lo arroja a la orfandad y al estigma. Los 22 fragmentos y las 3 imágenes fotográficas que resultan de la manipulación digital de una foto original que constituyen Origen, una sección que antecede Postal, están dedicados a la historia de la familia. Jorge ya se refirió a esta sección también, pero sobre todo a la historia de esa madre, que es un enigma porque sigue su propio deseo, aún contra la lógica de la vida. El diálogo que se establece entre los primeros 6 fragmentos y la primera foto hecha en 1973, cuando el padre, la madre y la hija eran todavía inocentes, gira en torno a lo que había delante de ellos, el futuro, la revolución y la justicia. A partir del fragmento 7, el centro de reflexión vuelve a la madre y al pasado. La abuela paterna la culpa por no haber cuidado a su hijo, por haber impedido que hoy él sea ese joven emprendedor con hija inocente que reza el título debajo de la segunda foto de la serie, donde ahora se ha borrado digitalmente la imagen de la madre. El diálogo regresa entonces al hijo y a la madre, que en vez de ser cantante, que es lo que ella hubiera querido ser, fue militante. La pregunta más corrosiva, más íntima, más personal, más enfurecedora tal vez, desde los rendidos hasta persona, que recorre esta sección es ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se puso a salvo en algún otro lugar de la tierra si en el fondo ella ya no creía en el partido? ¿Te vas? Sí, ya regreso. ¿Vas a dormir a la casa? No sé todavía. La vi darse la vuelta,
con su falda de flores, su cabello amarrado en trenzas. Salió por la puerta número 3 de San Marcos. No la volví a ver. Más allá de que los lectores reconozcamos esta escena fundamental en la obra de Juan Carlos, me interesa pensarla como una escena sobredeterminada en la literatura, y digo en la literatura a secas, en la literatura universal, y que asocio con otras literaturas de latitudes y tiempos lejanos, como aquella a la que pertenece Infancia, la trilogía autobiográfica de Coetzee, en la que el novelista recuerda a su madre, ahora muerta también ella, con su blusa blanca y su pelo suelto, con su aire de juventud y misterio, pedaleando en su bicicleta en Ciudad del Cabo, que al mismo tiempo que la aleja de su hijo, la acerca a un destino que solo ella acaso conoce, a un deseo que solo ella busca, mientras que el hijo se queda preguntándole desde el otro lado a qué hora regresa. Como agüero, aunque en circunstancias distintas, a Coetzee, este es uno de los recuerdos que lo persiguen y que recrea una y otra vez en sus memorias. Tal vez sea porque es una ventana a la que él no se quiere asomar, que su madre estuvo movilizada por deseos propios y complejos, ajenos precisamente a su vida de madre, ajenos a su vida en la casa y a la vida de familia, a los que él nunca tendría acceso. Deseos que la convierten en persona inacible, la convierten en persona. Probando una historia alternativa de la madre en esta misma sección, Origen, leemos, cito: ella pudo no salir con Sandra, pudo quedarse a cenar, pudimos pelear, discutir otra vez sobre su maldita revolución. Fin de cita. Pero en un giro típico que jala la alfombra debajo de los pies de los lectores, la escritura da vuelta sobre sí misma y pone en duda lo que acaba de escribir para rematar. Pero todo esto es falsedad, autocompasión. Igual habría salido a hacer lo que tenía que hacer. Igual iba a morir. Esa tarde ya no podía cambiar nada. Y dándole otra vuelta a la tuerca pregunta, ¿o sí? Y más adelante, al final de la historia alternativa de la madre, afirma, se habría salvado, pero solo para preguntarse, ¿salvado de qué? ¿De ella misma? El ángel de la historia, en su duelo que no acaba, se queda mirando a la madre en estas páginas esenciales, a la madre muerta en una playa, con su deseo incierto, en el enigma de haber optado por no salvarse, que es tal vez el enigma de su libertad, la libertad de su persona, siempre inacible. ¿O será que también yo estoy falseando ahora? Porque leer persona es leerse a uno mismo, a una misma, desde el revés de las certezas que uno busca y en las que uno se acomoda sin preguntar más. Sin embargo, quisiera terminar esta presentación con una afirmación, y es que más allá de lograr la interrupción de la historia de héroes y villanos y de poéticas del resto que a veces hacen mucha bulla en los periódicos, la televisión, la literatura, las galerías, los museos, las investigaciones académicas de las que yo y muchos que estamos aquí somos parte, esta escritura contemplativa, silenciosa, detenida, poderosa en su incertidumbre y profundamente sincera que practica José Carlos, a lo que ciertamente nos interpela a todos y a todas, es a bajar el ruido de una vez por todas. Gracias. Agradecemos la intervención de Francesca. Ahora presentamos a Andrea Cabel. Ella es poeta, doctora en literatura latinoamericana. Ha publicado, entre otros poemarios, Latitud de Fuego y ¿A dónde volver? Buenas noches.
Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por la invitación y por publicar este material tan valioso y tan interesante. Y muchas gracias, José Carlos, por invitarme, pero más aún por esos trozos de conversación que tenemos diariamente en los que destruimos y construimos pedazos de realidad. Voy a leer un texto en el que exploro un poco la crisis de representación de la que ya habló Francesca. Karl Jaspers, en uno de sus textos filosóficos, señaló que el asombro sucede solo en situaciones límites, como el amor, por ejemplo. En mi caso, el asombro que me ha sucedido a partir de este libro ha nacido desde el dolor. Mi lectura la planteo desde este lugar y la resumo desde una frase. He leído tantas veces este libro que sentí dolor. Quisiera comenzar mi presentación contándoles un brevísimo y fantástico cuento del mismo autor que celebramos hoy día, José Carlos Agüero. Hablar de este cuento me permite desarrollar un tema que me parece necesario y relevante dentro de la propuesta del libro que presentamos hoy. Me refiero a la lucha desde el lenguaje contra el lenguaje mismo, el lenguaje escrito, que ya resulta insuficiente para representar una realidad violenta que lo sobrepasa simbólicamente. Del mismo modo, este libro, Persona, no es una versión final, no es una resolución, sino que por el contrario es un conjunto de preguntas fragmentadas, un conjunto de desconfianzas que Francesca explicó muy bien bajo el título de Poética de la Duda. Un conjunto de desconfianza sobre el lenguaje mismo, sobre su funcionalidad, y en ello es también un honesto ejercicio de tensar los límites de la representación visual por probar hasta dónde es posible cargarla de significados para hablar de lo que todavía no tiene palabras para ser hablado, el dolor. Pero veamos el cuento, para entrar en el tema que me permite desarrollar un poco estas ideas. El hombre hecho de letras. Ese es el título. Se encuentra en Los cuentos heridos. Este cuento nos cuenta la historia de un hombre viejo hecho de letras grandes. Es decir, cito, donde estaba su brazo, decía brazo, donde estaba su cabeza, cabeza, donde latía su corazón, decía corazón. Lo más sorprendente eran sus ojos. Estos estaban llenos de letras más pequeñas que copiaban las cosas. Entonces, cuando uno lo miraba a la cara, aparecían los nombres y era como si absorbiera lo que veía. El final del cuento es alucinante. El hombre es expulsado del pueblo porque nadie soporta mirarlo. Se enferman de ver tanta rareza, tanto lenguaje. Más aún, se enfurecen de lo abstracto e inútil del lenguaje mismo, de lanzarle fuego y que él no se incendie, sino que su cuerpo hiciera, entre comillas, fuego, de tirarle piedras y que no aparezcan moretones o gritos, sino que su cuerpo se hiciera y dibuje piedras. Todo su cuerpo era lenguaje, letras, palabras. El hombre al final muere, pero no por los ataques, sino de casualidad, cuando sin querer mira un espejo. Confrontar al lenguaje con el lenguaje fue su perdición. Fue, cito, como si se desangrara en letras grandes y pequeñas, miles de tipos y caligrafías en una hemorragia que llenó el patio de miles de palabras por mucho tiempo. En este cuento se intersectan dos temas relevantes que aparecen en Persona, el libro que presentamos hoy: el cuerpo de un sujeto y el lenguaje. Por supuesto, en el cuento, la complejidad está colocada al 1000%, porque ambos temas están intersectados, colocados de tal modo que no se pueden separar. En Persona estamos ante un texto que discute un cuerpo verdadero, digamos, producto de una historia, uno que ha pasado a ser un montículo de polvo, una pregunta, una incertidumbre, desde una intensa experimentación estética. Por todo ello, en este libro, ambos cuerpos, el textual y el visual, luchan contra y desde sus propias limitaciones. Con todo esto, en Persona, encontramos una lucha para escapar al lenguaje escrito, al de las palabras, que no pueden expresar el dolor en sí mismo, es decir, que no basta para simbolizar o representar una realidad que lo excede.
En ese sentido, este libro emprende una búsqueda en los silencios, en las traiciones que hay en la misma imagen, como una sección se titula a sí misma, y en los afectos, es decir, en lo que José Carlos Agüero ha llamado lenguajes ingobernables. En este panorama, en el que se evita hasta cierto punto la acción principal del cuento que les he contado, es decir, rechazar al lenguaje puro, rechazar al lenguaje cargado únicamente de palabras, se apela a la expresión del dolor desde el dolor mismo, desde herramientas que trascienden las palabras. Hablo del dolor, por ejemplo, de aquella mujer senderista que dejó a su hijo recién nacido, cito, flaquito, sin pelo, casi cubierto con ramas y piedras, para que su llanto no los delatara en un escape. Hablo de ese dolor, para el que todavía no hay palabras que lo abarque, como cuando llueve y uno imagina que ese hijo abandonado regresa en forma de agua, o como cuando una madre perforada de violencia brota como una libélula y desafía el desorden de su propia muerte. El libro cuestiona eso, cómo hablar de eso cuando las palabras no alcanzan. Entonces se abren otras opciones, los mapas intervenidos, interpretados, las lecturas sobre las fotografías también intervenidas, los dibujos de esas fotografías, el humor lacerante, todas las herramientas que exceden a la escritura y que aparecen como otras formas de representar. Veamos solo una, que engarza a su vez otro elemento al que llamaré, a falta de un mejor nombre, irrupción, no subalterna, sino únicamente irrupción. Me refiero a la lectura que elabora Agüero de la posición de los sujetos que arman el Perú en la carátula de un cuaderno escolar, aquel en el que el Perú es como un muro, como un obstáculo hecho de cemento y unos ladrillos duros. Entre los personajes que arman este obstáculo país, resalta una niña, que es quien tiene el último ladrillo, el que encaja a la altura de Tumbes. Su figura está en el lugar equivocado, postula el libro, postula Agüero. Ella está donde no le corresponde, su lugar es más abajo, donde realmente su cuerpo comenzaría a desintegrarse en la oscuridad de los otros 4 hombres que hacen del Perú ese muro sólido, ese muro obstáculo. La niña, o la lectura que se propone de ella, el hacer de esta imagen que hable así, es una continuidad en el libro. Su presencia no acaba en este apartado, sino que continúa hasta el final del libro, hasta cuando acaban las palabras. Así, no importa en qué sección estemos, la niña vuelve a aparecer, a veces cargando un diente que reemplaza el ladrillo, o a veces cargando 2 ladrillos, otras veces cargando trozos de rutas extirpados de un mapa personal. Así, esta niña aparece para advertirnos, para mantener al lector alerta, para hacerle recordar. Y esto hasta el final, hasta cuando del libro solo queda un código de barras, que lo identifica como un objeto y ya no como un documento de memoria, un testimonio, un objeto de arte. Incluso el memorial con el que acaba el libro está escrito, entre comillas, con dibujos, a modo de tensar nuevamente la relación imagen-texto, lenguaje visual, lenguaje escrito. Solo lo pueblan dientes sin cuerpos, dientes incompletos o cuerpos incompletos. Y esta niña que ya no sostiene nada, excepto un gesto, una mano estirada junto a los dientes que en principio servirían para reconocer a este otro que ha sido desaparecido. Otra vez la palabra escrita no puede decir. El final del libro, quiero decir, las señas de donde fue escrito, dice lo mismo. Se terminó de imprimir en noviembre en tal taller de gráfica, en Lince, pero algo más. Este libro usa zapatos y son talla 35, miden 23.5 centímetros del talón a la punta del dedo. ¿Cómo hablar de lo personal que es este libro? ¿Cómo hablar de la madre de ella o de las otras madres? ¿Cómo hablar de lo que no entra en este alfabeto, sino mejor que representándolo con una huella indeleble, una talla como una huella dactilar? A esto apunta este libro, de principio a fin. Desde las fotos familiares, la foto del mismo autor, el dibujo de su foto familiar, el poema largo que es profundamente visual, en tanto representa una acción y otra acción que la imita, y la necesidad de dejar huellas para ser único, llámese con esto dientes, costillas, algo que nos permita salir de nuestro anonimato y no ser simplemente residuos sin nombre.
Otro tema en este rubro son los cuerpos para armar, los que el autor encaja desarmados. Otro tema son los restos, las partes incompletas de los cuerpos violentados que conversan, produciendo lo que James Scott ha llamado el discurso guión oculto, aquel discurso humorístico que visibiliza transgresoramente la verdad terrible, aquella que está detrás de lo atroz, y que más aún, a través de la risa, nos hace cómplices de la desdicha. Pero más aún, creo que estos dibujos y el humor negro que cargan nos permiten, y cito a Víctor Vich, contraatacar la hegemonía visual vigente, es decir, nos permiten repolitizar la mirada con el fin de mostrarla como un dispositivo de interpelación social. Nos reímos y luego de la carcajada buscamos una explicación a nuestro escalofrío. Es inevitable que surja por la violencia, por la muerte, por este excedente que encarna la poética del resto, como José Carlos ha llamado en algún momento al dolor de los restos, la que postula que lo destruido no es un excedente, sino que es completamente algo, una parte de la médula de este libro. Les agradezco a todos por su atención y les invito a leer este libro que no se agota en sí mismo y que es como una persona realmente, complejo, ilimitado y que está en proceso, en cada lectura es uno nuevo y que no esconde la imperfección, sino que nos avisa que se está corrigiendo y que en ello también muestra una especie de honestidad mágica y necesaria. Gracias. Agradecemos, Andrea, por tus comentarios. Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos en el lugar de la memoria. Muchas gracias al lugar de la memoria por acogernos en esta sala, Mamá Angélica, que cada vez va cobrando más significación como un espacio vivo de discusión, de intercambio y de conversación dentro del lugar de la memoria mismo, que creo que es la idea de espacios como este, ¿no? No solamente el de la visita y la contemplación, sino la posibilidad de conversar, y este espacio está siendo cada vez más activo y me complace mucho comprobarlo y a hoy participar de él. En ese sentido, muchas gracias a Gabriela Olivo del Alba, mi editora, la jefa del fondo, y a Felipe Aburto, que está en Santiago de Chile, pero al cual le tengo una enorme deuda de gratitud por su acompañamiento a lo largo de la escritura de este texto. Y muchas gracias a Jorge, a Francesca y a Andrea por sus comentarios tan generosos respecto de este texto tan imperfecto que la verdad es que me hacen sentir muy raro escuchándolos, pero bueno, está bien. De algo tiene que servir. Quiero comentar brevemente un par de cosas para, si es que hay intención en ustedes de más bien de intervenir, sería lo mejor. Tanto va para preguntar, sobre todo a quienes han comentado el libro, como si quieren dirigirme alguna pregunta también. Estaba pensando un poco en cómo acaban las cosas por tener por convertirse en algo logrado, en algo que puede ser transmitido, ¿no?
en qué momento uno decide o quiénes deciden que un producto, un artefacto cultural, una obra, una vida, una historia, está bien hecha y puede ser objeto de transmisión y convertirse en algo que tenga sentido para más personas, que se pueda considerar como bien hecha. Y pienso que en estos temas, porque no es cualquier tema, ¿no? En estos temas que tienen que ver con la violencia, que modela los cuerpos de todos, aunque no nos demos cuenta, a algunos simplemente los desaparecerá, a otros los torturará y a otros los hará performar y construirse, aunque no lo quieran. En ese tipo de cosas, ¿cuándo estamos seguros que quién mide, cómo establecemos los criterios para saber que nuestro trabajo, nuestra transmisión, nuestra representación, nuestra intermediación está justificada moralmente? Y es complicada esta pregunta porque no es que me la haya hecho yo, se la han hecho miles de personas en el mundo, ¿no? Y todavía se la siguen haciendo. Lo malo es que es difícil responderla, ¿no? El lugar de la memoria mismo, donde estamos hoy, es un esfuerzo complejo que ha tomado muchos años de esfuerzo de muchas personas para intentar compartir con ustedes, por ejemplo, pero con mucha gente que viene acá diariamente, algo de nuestra historia reciente como país. Y estas cosas que se comparten no surgen del aire y no son consensos que se logran simplemente con evocarlos o que se capturan como si fueran verdades que están flotando allí listas para ser aprendidas. No. Son procesos. Trabaja gente. Se involucran personas, organizaciones, visiones del mundo, intereses. Interviene el Estado, intervienen las organizaciones de afectados, sociedad civil, artistas, curadores, intelectuales, historiadores, fotógrafos, técnicos, público, para ofrecernos un espacio para encontrarnos y hacer con él lo que querramos o que podamos hacer. Pero, otra vez, ¿quién decide desde dónde, bajo qué criterios, que estas representaciones, estas presentaciones, estos dispositivos, este recorrido, esta narrativa, son las correctas? ¿Cómo estamos seguros de que nos llevan hacia un tipo de reflexión crítica que se supone generará en nosotros ganas de no repetir la violencia o construir más juicio crítico, más sentido de solidaridad con las víctimas, más reparación, más democracia, más reconciliación? Yo creo que lo que importa es el proceso. Creo.
podría ser, y, no sería, y de veras creo que no deberíamos ponernos tan trágicos si así fuera. Podría ser que este lugar de la memoria, el próximo año, o en 2 años, o en 3, o en 4, o la próxima semana, se convierta en otra cosa, tenga otros fines, mantenga otra narrativa, sea tomado por versiones diferentes, incluya discursos más bien relativistas históricos o negacionistas desde el punto de vista de los derechos humanos. Esas cosas pueden pasar. Y en el fondo no las podemos evitar del todo, porque no tenemos poder para evitarlas del todo. Pero si así sucediera, está bien, porque el resultado no es el edificio, sino las conexiones, la serie de conexiones y relaciones que la gente pudo establecer durante una cantidad de tiempo alrededor de un proyecto. Todo lo que pensó, sintió, vivió, luchó, resistió, problematizó y seguramente también fracasó. Y eso acumula cultura, política, aprendizajes y nuevas preguntas, que es lo que siempre falta. Nuevas preguntas respecto de nuestro propio trabajo, sobre la memoria y qué significa, no ingenuamente, sino realmente qué significa la memoria. Que no sea solamente un rememorar el dolor. Creo que ya usé este ejemplo una vez, pero no importa porque me gusta. Está bueno además porque hay una película de Clint Eastwood, Honky Tonk Man, muy buena música. En esta película, Eastwood, ¿no?, es un cantante, un pobre diablo, que está enfermo, tiene tuberculosis. ¿La cuento o de repente estoy arruinándoles la película, no? Bueno, es buena la película. Es este personaje que ya ahora es un poco típico, ¿no? Que va de bar en barsucho, pobre diablo, cantando su canción. Tiene talento, pero en el fondo es un fracasado, por decirlo así, utilizando ese lenguaje. No ha logrado grabar un disco y se está muriendo. Y tiene una última oportunidad, va con su sobrino de viaje, un niño, y surge una última oportunidad. Lo llevan a grabar una de sus canciones y vemos nosotros eso en la película. Vemos cuando él está en la sala, en la isla de grabación, vemos a los técnicos detrás y vemos al grupo, al conjunto de música con Clint Eastwood cantando, que de hecho él canta. La canción es muy bonita y la pueden escuchar en YouTube, en donde sea. Es famosa además. Lo que nos muestra es que a mitad de la canción no puede soportar el cantante Eastwood la tos, porque está con tuberculosis, está muriendo, pero está grabando. Es su última oportunidad. Y se tapa la boca con el pañuelo ensangrentado y se va a un rincón
para no hacer bulla, inmediatamente lo sustituye quien lo está acompañando, que también canta muy bien, la segunda voz, mira hacia la isla, detrás del vidrio, y le dicen, continúa, continúa. Y él sigue cantando. Y no se nota porque el registro de voz de ambos es muy parecido. Y la canción sigue. Y acaba. Y es perfecta. Y detrás del vidrio todo es felicidad. Todo dice, queda. Excelente. Pero en un rincón está tirado Eastwood y solo lo ve realmente, solo lo ve en su derrota el niño, su sobrino, que son nuestros ojos también en la película. ¿Cómo se construye lo bello? ¿Cómo se hace? Esta canción, que uno no tiene por qué ver la película para escucharla, porque la puede escuchar donde quiera, en Spotify, donde sea, es famosa. Si no sabemos cómo fue, si no estuvimos detrás del vidrio, si no conocimos la experiencia de los que estuvieron involucrados allí, simplemente veríamos el producto terminado, como se dice, el artefacto cultural. La foto, el poema, el libro, el memorial, el museo, la pintura, la prosa. Pero nos habríamos perdido y quizá para bien o para mal, nos habríamos perdido de este proceso agónico del cantante que en el fondo, en el momento de su logro, está fracasando. Así se construye la belleza, a veces. Así se construye también la memoria esta que a veces muy fácilmente celebramos. Hay que hacerle preguntas a la memoria, especialmente a la que nos es más cercana, a la que estamos más acostumbrados a defender. Porque quizá en nuestras certezas están nuestras debilidades, porque nuestras certezas nos cierran como identidad. Somos los que tenemos razón. Somos los que moralmente somos superiores. Somos los cívicos. Somos los que sabemos qué es lo que hay que recordar en relación con el pueblo. Y aquí suelo recordar que pese a que Clint Eastwood sea tan conservador, ¿no? Casi facho, es mejor artista que él mismo. Por lo menos es lo que yo creo. Es muy curioso. Esas preguntas son imprescindibles, creo yo, porque nos ayudan a explorar los límites de donde estamos nosotros arraigando nuestra autoridad. Porque todos pretendemos tener autoridad, como intelectuales, como poetas, como periodistas, como letrados, como intermediadores de alguien. Y en esa construcción de nuestra autoridad hay un orgullo que nos impide escuchar la voz de los que tienen menos autoridad. Por ejemplo, lo venía conversando con Tete hace un rato. Con eso termino, disculpen que me haya extendido un poco. Nuestro orgullo cívico, inclusive en la protesta justa,
como la que ha involucrado seguramente a algunos de estos los ciudadanos que están aquí en relación a la coyuntura reciente, en relación con el indulto, también nos aproxima a esas fronteras de incomunicación. Todo este asunto de la plebe, el tupper, el carro, la gente arreada, ¿nos dice más de la gente o de nosotros? ¿O de cómo estamos nosotros construyendo a las personas que piensan diferente, que votan diferente, que tienen una relación diferente con Fujimori, con el fujimorismo, con lo que en su imaginación significa el fujimorismo para ellos en sus vidas? Esa manera de entenderlos solamente desde el desprecio. Vas por tu tupper y por tus 10 soles, pobre diablo. Ya no somos mejores. No somos mejores. ¿De dónde? ¿Quién les ha dado a ustedes o a mí la constancia y el certificado de ser mejores que esas personas? Porque marchan en las calles. Ayer, en relación con esto, querido amigo e investigador extraordinario, Ponciano del Pino, me llamó desde una comunidad donde está haciendo un trabajo de campo muy bueno. Esperemos que los resultados los veamos en un año, no sé. Ponciano toma su tiempo porque es un historiador muy riguroso. Pero me llamó solamente para compartirme esto mientras subía hacia otra comunidad, entusiasmado, sorprendido, pero me tuvo que llamar para contarme qué. Mientras se iba asfixiando, ¿no? 3.500 metros. Me decía, he entrevistado a un montón de personas, he conversado con un montón de personas en A, B, C comunidades y tiene otros 2 asistentes que están entrevistando a más gente en una zona de altura de Ayacucho. Y me decía, no hay una de todas las que estaban entrevistando estos días que no estuviera de acuerdo con el indulto. Ninguna. Me comentaba que había conversado con algunas ancianas y las ancianas no cabían en sí de gozo. Le decían, papito, qué bien, por fin que lo han soltado, pobre. Era una injusticia. Tanto tiempo ha sufrido esa persona que nos ayudó. Porque en esa zona la historia no es como en sus zonas. No importa si exactamente están manejando los criterios de la constatación exacta de la verdad. O quizás sí importa, claro, importa un poco, pero no es todo lo que importa. En esta comunidad que no nombraré, ya lo hará Ponciano cuando le toque a él hacerlo, donde las ancianas y los ancianos sobre todo estaban tan contentos, se sentían ellos mismos ¿cómo se dice cuando alguien recibe satisfacciones? Bueno, por la acción estatal que liberaba a alguien a quien apreciaban. En esta comunidad
Ya a fines de los años 90, cuando Sendero estaba en derrota y en la zona de Ayacucho en realidad muy replegado, casi ausente, fue a alguno de estos sitios y en una comunidad en particular actuó solo por venganza, solo por cuando ya has perdido y quieres dejar lo último, ¿no? Tu sello de revancha. Y mató como a 50 personas. Una masacre rara porque es como fuera del contexto de la dinámica en Ayacucho. Muy tardía, mató a estas personas. Fujimori no solamente se preocupó por el caso, viajó a la comunidad y se quedó a dormir. Durmió en el pueblo. Durante los años siguientes, en esta zona y en otras regiones alrededor, hubo mucha presencia estatal. Muchos programas, recordarán algunos, quizá el PAR, FONCODES, en general mucha inversión pública, mala inversión pública, corrupta inversión pública, inútil en gran parte inversión pública, clientelar inversión pública, populista inversión pública. Todo eso es cierto. Pero la densidad estatal, como se dice ahora, creció exponencialmente. Al mismo tiempo coincidió esos años con una explicitación de la alianza entre los comités de autodefensa y las rondas campesinas con el ejército, que ya venía de años anteriores, pero que en ese momento se hizo mucho más clara con la entrega de armamento, sobre todo Mausers. Todos sabemos que eso fue una acción del gobierno fujimorista muy criticable en muchísimos sentidos, corrupta básicamente en muchos aspectos, inútil en otros, con quizás cero impacto social, porque muchas de las cosas que hizo luego no tuvieron sostenibilidad. Pero en la imaginación compleja que todos tenemos y que tienen esas personas, todas esas cosas se unen para pensar ese periodo, ese personaje, esas personas y esas relaciones como algo que fue radicalmente distinto a lo que habían vivido en los 80s y en los 70s. Por eso, no porque no entienden, no porque son conservadores, no porque son arcaicos, no porque no hacen política, no porque son comuneros analfabetos, no porque son poco escolarizados, no porque son plebe, no porque son subalternos, sino por todo este conjunto de cosas reales con las cuales se relacionaron, es que estas ancianas celebraban como algo personal, como algo que personalmente les favorecía el indulto a Alberto Fujimori. Yo estoy en contra del indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Eso queda claro, o si no queda claro lo digo, y tengo razones y podría exponerlas y seguramente se parecerá a las de muchos peruanos y seguramente a las de casi todos los que están aquí. El punto está en que el indulto quizá no es tan importante. Es decir, claro que es importante en cuanto infiere una ofensa a las víctimas y las revictimiza y sin duda ahonda conflictos, sí. Pero en la historia de la subjetividad nuestra, que no es solo la nuestra, sino de la que podríamos compartir entre todos, el indulto es una pieza donde en algunos lugares significa algo diferente a lo que significa hoy acá en esta sala.
Quizá nosotros tenemos buenas razones, quizá los otros tienen malas razones, pero todos tienen razones. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo nos podemos plantear una manera de relacionar estas vivencias, miradas y experiencias diferentes al representarnos mutuamente como espejos? Creo que hay que reconocer que nuestros reflejos no son perfectos. No tenemos que esperar del otro que se nos parezca, porque si no, no tendría sentido conversar con el otro si ya estamos esperando la respuesta preestablecida. Mejor converso conmigo mismo. Este libro, yo en realidad lo considero un esfuerzo ya terminó, incompleto y me deja inconforme de poder responder algunas preguntas clásicas, pero no por clásicas importantes respecto de cómo hacemos para hacer estas cosas, cómo hacemos para no suponer al otro, cómo hacemos para no apropiarnos y expropiarlo de sus sentimientos, sus experiencias, sus vivencias. ¿Cómo hacemos para representarlo sin traicionarlo y sin traicionarnos a nosotros? No hay respuestas tan sencillas. Pero puede valer la pena que pensemos en eso, nada más. Que lo pensemos, que lo pongamos sobre la mesa, que no estemos tan seguros. Y poniéndolo sobre la mesa y discutiéndolo, habremos ganado todos un poco. Y no importará si de repente se cae a pedazos el lugar de la memoria el próximo año. Finalmente no podemos controlar, no tenemos la fuerza para controlar los procesos políticos macro. No deberíamos sentir que es la gran derrota. Sin duda hay que resistir, ¿no? Habrá muchas maneras de hacerlo, pero es en la conversación, en la escucha, en lo que se genera en estos espacios, en las lecturas que se hacen tan diversas, como por ejemplo sobre este pequeño libro, en el encuentro con estas experiencias y con lo que ustedes puedan pensar, que lugares de memoria tienen sentido, por más que luego cambien, muten, retrocedan o avancen. Les agradezco mucho por acompañarnos esta noche. Sé que me excedí un poco de tiempo, no tenía pensado hablar mucho, pero a veces me pasa así. Y bueno, si todavía hay tiempo para preguntas, ojalá que haya. Gracias.